Hasta luego. Muchísimas gracias Juan y a ustedes tres por la excelente puesta en escena de los grandes problemas de la desinformación y cómo desenmascararlos. Y ahora un poco hablando de género, pasamos de tres panelistas mujeres, vamos a pasar a tres panelistas hombres para tocar otro de los temas tan importantes para esta cumbre y sobre todo por el tema de la democracia. Les pido que vayan prendiendo las cámaras tanto a Silvio Weisbord, a Daniel Desein y a Sergio Lübke. Así que muchísimas gracias por estar acompañándonos. Ya los presento a los tres y les explico un poco el formato que vamos a tener de presentaciones. Primero vamos a hacerlo con Silvio, luego con Daniel y pasaremos por Sergio. Eh, yo diría que un poco la desinformación hace estragos en la confianza pública. Obviamente lo vimos en el primer panel, todos lo sabemos, pero yo creo que no hay una acción con mayores consecuencias contra la democracia y el bien común que la desinformación en los procesos electorales. Creo que hay, y lo hemos visto, desinformación intencional, por ejemplo, a través de la propaganda, los troles, los ejércitos de bots que son utilizados para esto, y también algún tipo de desinformación involuntaria que tiene que ver con los sesgos de los algoritmos, como nos explicaba Hernán en la primera parte. De todas maneras, creo que el gran desafío para todos nosotros en procesos electorales es, creo que, la consecuencia más rápida, constante y sistemática de la desinformación en contra de la democracia. Y para esto quiero presentarles entonces a Silvio Weisbord. Él es profesor académico y fue director hasta hace muy poquito de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de George Washington University, aquí en Estados Unidos. Es autor y editor y lo venimos siguiendo muchísimo a Silvio como autor de 19 libros y obviamente tiene una temática muy fuerte en artículos sobre periodismo, política, medios y comunicación. Y su último libro se llama El imperio de la utopía, mitos y realidades de la sociedad norteamericana. Por otro lado, va a estar con nosotros Sergio Lübke, es el editor jefe del proyecto Comprova, coordinador de cursos de Abragi, Asociación Brasileira de Jornalismo, de Periodismo de Investigación, coordinador del equipo de investigadores de Atlas da Noticia y presidente de ProJor, Instituto para el Desarrollo del Periodismo. Y Daniel, un viejo amigo de la casa de la Sociedad Interamericana de Prensa, es presidente de una de las instituciones más prestigiosas de América en materia periodística, como es ADEPA, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. Él también es abogado y periodista, es presidente del diario de la Gaceta de Tucumán, del interior de Argentina, y es también miembro de la Junta de Directores de la CIP y miembro integrante de la Academia Nacional de Periodismo de Argentina. Así que muchísimas gracias. Les pido a todos los que van a estar participando como escuchas en parte de la audiencia que utilicen el Q&A para hacer algún tipo de preguntas. Espero que Silvio, Daniel y Sergio seamos un poco conscientes que dejemos espacio al final para que puedan tener alguna interacción con la audiencia. Así que, sin más, Silvio, te agradezco. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a los organizadores. Yo tengo unas láminas que voy a compartir. Si me puede confirmar que efectivamente las pueden ver. ¿Sí? Perfectamente, adelante. Bueno, muchas gracias. Me gustaría presentar algunas ideas sobre qué sabemos sobre la desinformación y por qué es importante entender, digamos, los flujos de la desinformación. Creo que la idea convencional de la última década es que estamos en la era de la desinformación, que las democracias están ahogadas en desinformación. Todos los que estamos participando en este espacio ya hemos escuchado esto. El argumento que voy a presentar aquí difiere un poco de esta idea convencional, en el sentido de que la desinformación existe, no hay duda de esto y el panel anterior nos muestra acabadamente, pero las dimensiones y las consecuencias son más complejas de lo que habitualmente se asume. Esta idea de que las democracias están
ahogadas en desinformación no capta, digamos, cuál es la dimensión y la preocupación del problema. Creo que es importante entender los flujos y las dimensiones para definir estrategias efectivas contra la desinformación. Si no entendemos, digamos, cómo funciona la desinformación, es complejo entender qué se debe hacer frente a este problema. Entonces, mi idea es entender estos flujos para tratar de ofrecer algunas pistas, algunas ideas de qué hacer frente a la desinformación y cómo diseñar e implementar estrategias apropiadas y efectivas. Voy a presentar algunas cosas que sabemos sobre la desinformación. Una, que la desinformación tiende a tener picos de atención. Cuando hay picos de atención periodística, de atención pública, aparecen flujos más intensos de desinformación. Esto se da en procesos electorales, como Ricardo había mencionado anteriormente. Aparecen también en episodios tumultuosos, protestas, escándalos. Aparece flujo de información falsa sobre temas particulares que afectan a públicos particulares, como las condiciones de la migración, como escuchamos a la colega anteriormente. Hay otros temas, digamos, que tienen este nivel de especialización. Desinformación sobre varios aspectos de la pandemia de COVID-19 y otros temas vinculados a salud, como ya fue mencionado anteriormente. Y un tema a recordar es que cuando hablamos de desinformación estamos, digamos, fundamentalmente hablando de desinformación en democracias y tendemos, digamos, a relegar el hecho que la desinformación es medular a la estructura comunicacional de autoritarismos contemporáneos. Esto es un caso, yo digo, particular cuando hablamos de desinformación. En segundo lugar, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que la desinformación está concentrada en fuentes que tienen la capacidad de producir, manufacturar y distribuir desinformación a escala. Lo que quiero decir es que no todos somos igualmente responsables por compartir o diseminar desinformación. Hay actores que tienen una responsabilidad, un rol mayor. Estamos hablando de élites políticas interesadas en la desinformación, en polarización y en odio. Hablamos de medios tradicionales y digitales, empeñados en desinformación debido a razones políticas, económicas y sociales. También hablamos de propaganda ligados a cálculos geopolíticos, especialmente en el caso de Estados Unidos, varios países europeos. Durante las elecciones aparece muy fuertemente el hecho de que la propaganda esté ligado a cálculos geopolíticos en los países y en las regiones. Algunos ejemplos de desinformación ligadas a empresas privadas, como fue mencionado en el panel anterior. Y obviamente un actor fundamental en esto es la responsabilidad clave de las compañías digitales, de las plataformas digitales, ya que gran parte de la desinformación circula fundamentalmente dentro de sus plataformas, y el hecho que estas compañías, digamos, cumplen un rol de árbitros del enorme flujo de comunicación digital. En tercer lugar, lo que sabemos es que la desinformación está concentrada, vale decir, gran parte de la desinformación es atribuible a lo que se llaman superpropagadores o redes sociales patógenas. Vale decir que son responsables por altos niveles de actividad en términos de generación y amplificación de contenido malicioso. Esta es una minoría de cuentas, de las millones de cuentas que existen en plataformas digitales, que tienen una fuerte influencia en las redes sociales fundamentalmente, debido a que tienen la capacidad de vincular, de enredar, entre comillas, diferentes cuentas. Y estudios recientes nos muestran justamente este rol de los superpropagadores. En cuarto lugar, lo que sabemos es que la desinformación está dirigida, está segmentada según audiencias y públicos. Vale decir, no todos nosotros estamos igualmente expuestos o somos vulnerables a la desinformación. La desinformación es segmentada y tiende a aglutinarse en ciertos grupos de usuarios que llamamos grupos públicos más vulnerables. ¿Qué nos hace más vulnerables? En parte nuestra conducta digital y en parte las motivaciones y los patrones que tenemos, digamos, las preferencias nuestras en diferentes temas. Lo que sabemos es que la desinformación busca usuarios más que al revés. Los perfiles de estos usuarios o públicos más vulnerables varían. En algunos casos son públicos sin demasiado interés en la política, otros que tienen determinados rasgos ideológicos, otros que dependen más de redes de información, otros que están en situaciones de vulnerabilidad, como por ejemplo personas en situación de migración.
Esto es importante entenderlo a la hora de diseñar o pensar estrategias de cómo combatir la desinformación. Otro tema que sabemos es que la desinformación está ligada a la polarización política. Vale decir que tanto medios partidarios polarizados son más factibles a introducir, a legitimar desinformación. Y asimismo, votantes, ciudadanías que están más polarizados, partidaria o ideológicamente, son aquellos que son más vulnerables, más proclives a ser receptores y a creer la desinformación. Esta es, digamos, una ampliación de lo que mencionaba anteriormente, de que no todos estamos igualmente vulnerables a la desinformación. Ahora bien, una pregunta que creo que no ha sido discutida lo suficiente es si la dimensión de la desinformación, aunque es cierta, es un problema que se suele sobredimensionar. ¿Por qué digo esto? Porque algunos estudios muestran que en realidad lo que es desinformación es un porcentaje ínfimo de la cantidad inacabable, incalculable de información que circula en Internet. Las noticias no confiables, incluidas las noticias falsas, engañosas, de baja calidad, hiperideológicas, en realidad son una porción mínima de la comunicación digital. ¿Por qué es esto? Porque lo que sabemos ya hace tiempo es que no se usa Internet principalmente para información, sino que se utiliza para otros fines, para conectarse socialmente, para comprar, para trabajar, para entretenerse. Y los números de la desinformación son relativamente pequeños comparado con la enorme cantidad de interacciones que ocurren en Internet constantemente. Esto no quiere decir que no importe, quiero decir, debemos entender cuál es su dimensión. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque en realidad un problema histórico en las democracias no es que las ciudadanías están desinformadas, sino que están mal informadas. Vale decir, la desinformación es producto de acciones deliberadas de distribuir información falsa. La mala información es gente que no sabe sobre temas, como supongo muchos de nosotros, no sabemos una cantidad de temas sobre los cuales tenemos incidencia o que nos importan. Y esto fue incluso así durante la pandemia, en el sentido de que la mayor cantidad de gente estaba mal informada más que desinformada. Vale decir, no era que tenía ideas que fueron generadas por campañas de desinformación, sino que no tenía la información suficiente o correcta sobre diferentes aspectos de la pandemia. ¿Cuándo la desinformación es un problema público? Y esta creo que es la pregunta que debemos focalizarnos. Que la desinformación tenga las características que mencioné anteriormente, no quiere decir que no existan problemas y peligros. Lo que debemos entender es cuándo la desinformación adquiere fuerza y viabilidad en la política y en la opinión organizada. Vale decir, cuándo la desinformación es una amenaza a la democracia y a la solución de problemas públicos como la pandemia. Esto plantea, digamos, la necesidad de estudiar la desinformación no en general, sino vinculada a diferentes tipos de problemas, como por ejemplo el movimiento antivacunas en América Latina, yo diría, en el mundo. Ese es un ejemplo en el cual la desinformación se consolida, se cataliza en un movimiento organizado que erosiona las posibilidades de resolver diferentes temas de salud, no solamente la pandemia. Entonces, ¿qué hacer frente a esto? Yo creo que entendemos mejor las dimensiones y las causas de la desinformación que la viabilidad de posibles alternativas y soluciones a pesar de varios esfuerzos recientes, notables y heroicos, diría. ¿Qué hacer frente a esto? Y déjenme compartir un par de láminas más y termino mi presentación. Creo que la desinformación es inevitable en el caos digital, en el caos de la comunicación digital. Pensar que la desinformación pueda ser erradicada creo que es imposible. Lo que sí el objetivo es controlar y limitar la desinformación a través de diferentes estrategias. Una estrategia es cómo crear flujos positivos de información que lleguen realmente a públicos vulnerables. Para decir, todo el trabajo que se hace en el chequeo de información es parte de esta tendencia, generar información de calidad. El tema es cómo llegar a las audiencias más vulnerables a la desinformación.
La caja de herramientas que tenemos, creo que hay tres herramientas claves. Una es la oferta de información validada e íntegra, como los trabajos que se hacen en chequeo, ya sea chequear información antes o después de la publicación de la desinformación. Esto es importante en el sentido de que suma, agrega información de calidad al flujo digital. El tema es si esa información llega a los públicos más vulnerables. En segundo lugar, fomentar habilidades críticas de consumo de información, lo que usualmente se entiende como alfabetización mediática digital. Esto es importante, el tema es, de nuevo, si está llegando a las audiencias que son más vulnerables a flujos de desinformación. Y después hay una caja de herramientas que son las decisiones de las plataformas, de las empresas, en las cuales gran parte de nuestra vida digital transcurre. Las plataformas han implementado estrategias duras, como remoción de contenidos y de cuentas, y estrategias blandas. Por ejemplo, dificultar la difusión y el acceso a la información digital, advertir a públicos. Sobre estos temas creo que necesitamos mayor información y transparencia sobre lo que las plataformas no solamente vienen haciendo, sino los resultados, el impacto de este tipo de acciones. Hay algunos trabajos que documentan esto, pero que necesitamos más información. Creo que el impacto de todas estas tácticas que hemos implementado, el impacto es ambiguo y es incierto. Necesitamos mayor cantidad de documentación sobre impacto. La cantidad de resultados positivos sobre chequeo fundamentalmente se han dado en experimentos. No sabemos si en el mundo natural, como llamarlo así, en el mundo digital, es factible que este tipo de información positiva llegue y sea integrada y cambie hábitos de información y hábitos de conducta. Lo que yo propongo aquí entonces para cerrar es que lo que deberíamos hacer es tratar de, digamos, inspirarnos de principios de la comunicación estratégica, de cómo se llega a los públicos más vulnerables a la desinformación. Y acá los dejo con unas preguntas. ¿A quiénes llegan las intervenciones contra la desinformación? ¿Llegan a los públicos más vulnerables a la desinformación o llega a públicos que en realidad tienen una dieta mucho más saludable de información? ¿Se utilizan los canales apropiados para llegar a estos públicos claves? ¿O se utilizan canales que en realidad no son consumidos, no son consultados, no son creíbles para los públicos más vulnerables? ¿Se entiende cuáles son las motivaciones para modificar hábitos informativos? Este es un tema en estudios de comunicación, que es que para el cambio de hábitos informativos debemos entender qué es lo que motiva a ciertos públicos a consumir información falsa. Sin entender esto, es muy difícil cambiar hábitos informativos, vale decir, cuáles serían las motivaciones para que ciertos públicos vulnerables utilicen o consumen información creíble. Y cierro con esto. Creo que es, frente a las dimensiones de este problema, necesitamos un enfoque estratégico basado en evidencia. Necesitamos identificar los flujos y actores de esa información sobre temas y momentos y picos de atención particulares. Y necesitamos utilizar estrategias afinadas según las características del problema y amenazas. Aquí lo que estoy hablando es un enfoque más quirúrgico para enfrentar el problema de la desinformación. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvio, por todo este contexto y también por el impacto y la creación de estrategias que deberemos buscar. Paso ahora a Daniel. Daniel Desain, por favor. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Hola a todos y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes para compartir algunas ideas sobre desinformación, sobre su particular impacto en tiempos electorales. Yo les hablo desde la Argentina, donde estamos a pocas semanas de una elección presidencial muy trascendente para el futuro de todos. Tuvimos hace poco tiempo elecciones primarias que modificaron todas las creencias que teníamos desde el periodismo, la opinión pública en general, los protagonistas de la vida política, ya que la Argentina, que desde el regreso de la democracia, del que se cumplen 40 años en este 2023, pasó de un bipartidismo que dominó la escena política entre el 83 y el 2001, y a partir de ese año, donde tuvimos la mayor crisis política, económica y social de nuestra historia, surgió una nueva conformación política que dio lugar a un bicoalicionismo, ¿no? Dos coaliciones que integraron a los partidos históricos con nuevas fuerzas políticas que protagonizaron nuestra vida institucional hasta hace pocas semanas en las primarias, donde apareció un tercer actor, una novedad
en el escenario, que no es novedosa en la mayor parte de los países de la región, en buena parte de lo que ocurre en el mundo con el surgimiento de nuevas fuerzas, ¿no? que eluden los mecanismos tradicionales de intermediación, fuerzas que no requieren las estructuras, las estrategias, los fondos, ¿no? que normalmente ejercían como barreras de entrada a las nuevas fuerzas en la escena política. En el caso nuestro estoy hablando de Javier Milei, un fenómeno complejo, un fenómeno a veces difícil de definir, con ciertos parentescos con protagonistas de la vida política de la región como Bolsonaro, como Trump, como Kast en Chile, como Vox o como Le Pen en Francia y en España. En definitiva, entramos en una época de enorme incertidumbre, de enorme aceleración histórica, con una democracia muy volátil, donde la cuestión de la desinformación o la toma de decisiones en el plano electoral con escasa o mala información puede ser crítico y fatal para nuestro destino. Lo que hemos pasado por la Facultad de Derecho, sí, aprendimos que un acto se considera voluntario cuando es realizado con intención, con libertad y con discernimiento. Y este último factor es el que se pone en juego con la desinformación y el riesgo en el acto más trascendente en la vida democrática, que es el electoral, es que ese acto tenga una voluntad viciada por esa desinformación, ¿no? Ese es el calibre de los problemas que tenemos, y con el nivel de movimiento y de vértigo que tenemos en la escena política, los riesgos son extraordinarios. Con la cuestión de la desinformación, y mucho de lo que se viene conversando acá y que se conversa en el debate académico, pero en el debate público también en general, hay muchas ambigüedades o confusiones. En primer lugar, sobre su definición, ¿no? Muchas veces se mezcla la diseminación deliberada de desinformación con móviles económicos, con móviles políticos, con los errores del periodismo, ¿no? Entonces muchos dicen, no, el periodismo genera también desinformación, ¿no? Y ahí lo que siempre hay que contemplar es el móvil, ¿no? El periodismo tiene sus estándares, el periodismo tiene su responsabilidad, tiene su visibilidad, su trayectoria, su relación con las audiencias basadas en su calidad, y paga muy caro esos errores, a diferencia de lo que ocurre con otros actores en la vida comunicacional, donde muchas veces la circulación de esos contenidos o la cantidad de esos contenidos es secundario, o incluso los contenidos de baja calidad o los contenidos vinculados a la desinformación generan muchos beneficios de distinto tipo, ¿no? Lo otro que se discute es la novedad. Muchas veces se le baja el precio a la desinformación diciendo, bueno, en realidad no es un fenómeno nuevo, porque siempre hubo desinformación, pero lo que claramente vemos en estos tiempos es que es la magnitud del problema, ¿no? Y la magnitud del problema cambia su naturaleza, determina su naturaleza, ¿no? Estamos tras un fenómeno de tal envergadura que los niveles de circulación de la desinformación y su eventual incidencia en las decisiones en el ámbito público y la velocidad de la transformación de nuestras realidades está muy ligada al nuevo escenario de la era digital. Pero ¿cómo atacar la desinformación, ¿no? Bueno, claramente reuniendo información para combatirla, contrastándola, con procesos de chequeo, de contextualización, de jerarquización, de interpretación, de alfabetización, en definitiva con lo que siempre hicimos desde el periodismo. Se combate la desinformación con buen periodismo. Nosotros vemos muchos proyectos que son valiosos, muchos proyectos donde las propias plataformas están involucrados o los financian, los lideran, otro tipo de organizaciones, pero claramente vemos que son insuficientes, porque el problema sigue allí, el problema se agranda, los riesgos son muy amplios, ¿no? Son muchos de estos proyectos como gotas de agua dulce en el mar, y en nuestro intento de desalinizarlo para convertirlo en agua potable, son claramente insuficientes. Las plataformas, se ha dicho varias veces hoy, ¿no? Tienen una enorme responsabilidad, y del lado de los medios de comunicación vemos tres cosas. Por un lado, bueno, la migración publicitaria, ¿no? En los últimos años
la publicidad, que ha sido el combustible que ha sostenido nuestra autonomía, nuestra fortaleza y en definitiva nuestra independencia editorial en todo este tiempo, ha ido disminuyendo de manera abrupta, extraordinaria, y las plataformas han absorbido buena parte de eso. Por tomar alguna cifra, hace 15 años el 40% de la torta publicitaria se la llevaba a la televisión, el 30% se lo llevaba a los diarios, el 12% las revistas, y todo Internet se llevaba el 5%, ¿no? Hoy más de la mitad de esa torta publicitaria se la lleva Internet, los diarios pasaron de ese 30 a un 6%, y todos los sectores de los medios tradicionales han caído de manera extraordinaria, y cuando ponemos la lupa dentro de la publicidad que se lleva a Internet, el 80% se la llevan dos compañías con las que tenemos distintas disputas. Una de ellas es por los derechos de autor, ¿no? Se usan nuestros contenidos para obtener beneficios económicos y extraeconómicos por la incidencia que tienen en sus audiencias, y hay allí toda una discusión larga que tiene ciertas novedades en materia regulatoria que seguimos con atención desde nuestros países donde no teníamos todavía legislación o proyectos demasiado avanzados. Y el otro tema es la reparación de los daños que genera la dinámica de esas plataformas en el ecosistema digital, ¿no? Nosotros creemos que hay que descontaminar ese ecosistema, y siempre decimos que el periodismo, por un lado, es una vacuna preventiva frente a estos males, pero también es una terapia, ¿no? Cuando ya el daño está hecho, la forma de atacarlo, la forma de sanearlo es con buen periodismo. ¿Qué hay en cuanto a esta posibilidad de recuperar la fortaleza del periodismo y el papel que juegan las plataformas en esta cuestión? Bueno, tenemos algunas iniciativas en negociaciones privadas, ¿no? El proyecto Showcase, por ejemplo, que se ha ido extendiendo lentamente, pero que la Argentina ha sido uno de los primeros 8 países del mundo donde se firmaron convenios desde las plataformas con los medios de comunicación por la remuneración de sus contenidos, y fue uno de los 2 primeros junto con Brasil. Bueno, hoy tenemos algunos países más, algunos proyectos como los de la CIP, para llegar a medios de países donde todavía no desembarcó ese proyecto, son importantes, pero es tan importante el antecedente como insuficiente. Bueno, lo vemos desde el punto de vista de los porcentajes, de las ecuaciones económicas de la industria, de los medios en particular que firman esos contratos, o de la ecuación económica de las plataformas, es intrascendente, ¿no? Es menos del 1% del volumen de ingresos que tienen las plataformas, menos del 1% de la facturación de los medios. No mueve demasiado el amperímetro, pero sí reconocemos que es un buen camino, porque en general se ha firmado con los medios que son productores de periodismo de calidad, se han determinado algunos parámetros que pueden servir en eventuales regulaciones para tratar de establecer, bueno, a quiénes, ¿no? Si impulsamos una ley, un esquema de retribución, bueno, ¿quiénes son los que hacen ese periodismo que tiene una incidencia positiva en el debate público, que puede actuar como un contrapeso, como un elemento para aumentar la transparencia, en definitiva los niveles de nuestra calidad democrática? ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿Con qué parámetros? Bueno, algunos de los parámetros que se han usado en esas negociaciones privadas, donde se contempló el volumen de las redacciones de los medios, el tipo de periodismo que se hace, ¿no? Quienes hacen periodismo más volcado a la política, más volcado a la economía, respecto de otros contenidos más ligados al entretenimiento. Quienes tienen, por ejemplo, suscripciones, ¿no? Que es una métrica muy importante, ya que la mayor parte de los suscriptores y los contenidos ligados a las suscripciones están ligados a las grandes cuestiones del debate cívico de nuestras sociedades. La antigüedad de los medios, bueno, qué trayectoria tienen, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que las distintas empresas periodísticas llevan adelante sus tareas? ¿Cuántas notas por día hacen? Bueno, muchas métricas interesantes y antecedentes interesantes que pueden formar parte de una regulación o de una ampliación de las negociaciones privadas. La verdad que hay buen diálogo con algunos de los representantes de las plataformas, sobre todo con Google. Hubo en su momento con Meta. Meta, como sabemos, está en retirada en parte de este tipo de acuerdos y de esta discusión, y con respecto a la circulación de contenidos periodísticos dentro de su plataforma. Con Google la relación es muy distinta, y hay un camino allí que puede ayudar a tratar de que los
este tipo de antecedentes se transforman realmente en elementos que cambien la situación de debilidad con que se encuentran los medios, que salimos de una pandemia que sabemos que ha acelerado las tendencias de migración publicitaria, el debilitamiento de la dinámica de los medios periodísticos, y necesitamos claramente recomponer eso para que la sociedad cuente con esa herramienta fundamental para la participación en la vida cívica y el fortalecimiento del sistema democrático. Eso, gracias, Ricardo. Muchas gracias, Daniel, y me encantó esa disquisición que hiciste sobre el tema de la publicidad, y yo creo que también apunto a veces a los nacionalismos baratos que existen en nuestros países, ¿no? Donde se niega la publicidad o la propaganda electoral a los medios de comunicación tradicionales, legacy o digitales, y estos nacionalistas se los dan a las grandes plataformas, ya sea en Facebook, en Google o en otras plataformas, a sabiendas de que esos ingresos no quedan en el país, no hay impuestos, y los medios de comunicación son los que dan, obviamente, trabajo a periodistas, a gente a nivel nacional. Así que hay algo ahí que creo que también tenemos que trabajar en tema de alfabetizar a los partidos políticos en materia de publicidad electoral, más allá de transparencia y otros temas. Pero bueno, seguimos contigo, Sergio. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí compartiendo algunas ideas sobre este tema que es tan importante para la sociedad, que es la desinformación, especialmente la desinformación en periodos electorales. Bueno, una pequeña presentación. Yo soy el editor del proyecto Comprova, un proyecto colaborativo que tiene el liderazgo de Abrage en Brasil y que actualmente incluye 41 medios de comunicación. Nosotros realizamos investigaciones colaborativas de contenidos sospechosos sobre elecciones principalmente y políticas públicas en Brasil. Nuestras investigaciones son republicadas por los medios que forman parte de la coalición y ya registramos alrededor de 14.000 publicaciones en estos 6 años de proyecto. Bueno, voy a empezar esta breve charla con algunos números sobre las elecciones en Brasil. Y voy a regresar a octubre de 2018, cuando el año que empieza Comprova a trabajar. En este mes de octubre, 127 millones de usuarios de Facebook accedieron a la plataforma en Brasil. Y además, en este mismo mes, WhatsApp contaba con 120 millones de usuarios en el país. Hoy esos números son un poco mayores, pero mantengo en la cabeza estos números. En octubre de 2018, se celebró en Brasil la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Y fueron 115 millones el número de brasileños que votaron en la segunda vuelta de las elecciones y eligieron presidente a Jair Bolsonaro. Noten que la cantidad de personas que utilizaron esas dos redes sociales este mes fue mayor que la cantidad de electores que acudieron a las urnas para elegir al presidente de la nación para los siguientes 4 años. En el año pasado, en 2022, el número de brasileños que acudieron a las urnas en la segunda vuelta fue mayor. Esta vez hubo 124 millones de votantes. Pero ahora quiero fijarme en un número mucho menor. Lula fue elegido presidente de la República por una diferencia de 2 millones de votos, una diferencia inferior al 2% del total de electores. Bueno, aunque no sea posible medir el impacto real en las elecciones de las olas de desinformación que viajan en las plataformas de redes sociales, especialmente en las aplicaciones de mensajería, estoy seguro de 2 cosas. La primera es bastante obvio. Elecciones muy polarizadas se deciden por pocos votos y convencer a un pequeño número de personas mediante la desinformación no es una tarea tan difícil. Podemos poner atención en los ejemplos de la pandemia, por ejemplo. Cómo se hizo
como la desinformación ha causado problemas en todos los países por cuenta de la desinformación y de la desinformación que fue utilizada por la política. La segunda certeza es que las plataformas de redes sociales transforman a los ciudadanos en lectores obligados cuando deciden lo que estos lectores podrán leer. Esos contenidos son seleccionados por algoritmos que eligen las piezas más atractivas, aquellas que tienen mayor potencial para generar reacciones emocionales y engagement. Disculpen, no sé cómo se puede decir en español engagement. Y todos sabemos que la mentira es más sexy que la verdad. Entonces, la desinformación también se alimenta de la agenda pública, como dijo Silvio. Los trending topics en las redes sociales identifican temas de interés y orientan a los creadores de desinformación. Ellos quieren aprovechar tu efímero interés en un tema candente, pero no necesariamente quieren que prestes demasiada atención a lo que publican. Todo lo que necesitan es engagement. Esos contenidos enganchan a sus lectores con su verosimilitud. Y aquí hay un gran problema, porque yo creo que la ilusión de la verdad puede ser mucho más peligrosa que las mentiras. Con esto quiero decir que el riesgo para la democracia es evidente cuando las opiniones se forman a partir de información errónea y cuando las decisiones se toman basándose en información sesgada y engañosa o en reacciones emocionales provocadas por contenidos inventados. Sobre todo en elecciones polarizadas, la desinformación puede romper el empate. Solo necesita ser elocuente, provocar fuertes reacciones emocionales y cumplir con los requisitos para ganar atención y, nuevamente, engagement. La desinformación que los algoritmos eligen para potenciar o la desinformación que circula sin barreras y contención a la velocidad de las aplicaciones de mensajería provoca un desorden informativo que puede llevar a las personas a tomar decisiones equivocadas. Y esto puede ser perjudicial para la democracia, para la libre expresión de la voluntad popular. Bueno, ¿cuál es el rol del periodismo en este entorno? Yo diría que hay 3 papeles que el periodismo puede desempeñar en este entorno. Uno de estos papeles que es un rol fundamental del periodismo, es crear mecanismos para contener las olas de desinformación antes que tomen forma. Me refiero a un periodismo que actúa como vacuna contra la desinformación, que está atento a los intereses de sus audiencias, que se anticipa ofreciendo contexto, información que proteja a las personas de contenidos manipulados que son utilizados para imponer versiones sesgadas de la realidad o que no están respaldadas por los hechos. Otro rol importante del periodismo es el de curador atento, que no acepta ser utilizado como vehículo de desinformación. El periodismo no puede ser un amplificador de declaraciones de autoridades que no tienen base en alguno de los hechos. Esto en Brasil es un problema. El periodismo declarativo se ha utilizado para desviar la atención de los ciudadanos de temas importantes para la sociedad y en su lugar reforzar los discursos de políticos que son malintencionados. Y un tercer rol es el de verificador de hechos. Durante los periodos electorales, yo creo que es saludable que los medios tradicionales también actúen como fact-checkers, porque esto puede ampliar el costo de la desinformación, el trabajo como fact-checkers. Aún es importante el trabajo de fact-checker porque los principios de fact-checking hacen muy bien al periodismo. El año pasado en Brasil, nosotros capacitamos en Comprova periodistas de
38 medios en un proyecto financiado por Google para verificar la desinformación en las elecciones provinciales, con medios que no estaban en Comprova. Y publicamos en 3 meses de trabajo más de 800 informes en este proyecto. Son medios que crearon sus propios núcleos de verificación y algunos de ellos mantienen hasta hoy en funcionamiento estos núcleos. Bueno, mas ¿cómo hacer esto? Yo creo que tengo algunas recomendaciones, con esto encierro mi participación. Y estas recomendaciones son para los medios que no trabajan normalmente con fact-checking. La comprobación de la desinformación electoral se beneficia de una buena planificación. Planificación para mí es todo. Una buena planificación comienza con el análisis de escenarios de los contextos electorales. En Brasil, en 2018, en Comprova, evaluamos varios escenarios antes de empezar los trabajos de verificación y chequeo. Analizamos el escenario político, lo que estaba en juego en la elección, el escenario socioeconómico y los posibles impactos de las propuestas de los candidatos, el escenario jurídico electoral, que fue muy importante para nosotros, las políticas públicas, la comunicación, e incluso el escenario tecnológico, principalmente la influencia de las redes sociales y de las aplicaciones de mensajería en este ecosistema de información. Lo que extrajimos de este análisis fue un conjunto de datos e información que nos permitió identificar cuáles serían los temas dominantes del debate electoral, quiénes serían los personajes de la elección, quiénes podrían ser la vez objetivos y verdugos, qué plataformas serían utilizadas para dar a conocer las campañas y qué perfiles, qué grupos y páginas deberían ser monitoreados para encontrar contenidos sospechosos. A partir de esto creamos nuestro ámbito de investigación. En Brasil, dadas las características de los medios que participan en la coalición de Comprova, decidimos que nuestro foco estaría en contenidos sospechosos sobre las elecciones presidenciales únicamente. También definimos lo que no verificamos, como contenidos publicados por otros medios, por ejemplo, que tienen sus políticas de corrección por candidatos para no tomar partido y inicialmente por políticos elegidos por voto popular. Después de la pandemia, nosotros decidimos investigar también las publicaciones de los políticos con mandatos porque muchos de ellos eran también personas que impulsionaban la desinformación. Del seguimiento pasamos a la fase de selección de qué comprobar. Eso es muy importante. Revisamos el contenido que tiene siempre mayor alcance y viralidad en las redes sociales. Este criterio objetivo es importante por 2 razones. En primer lugar, porque es un criterio objetivo de elección y raras son las veces en que se cuestiona un criterio como este. En segundo lugar, porque es la opción que ofrece menos combustible para la desinformación. Es importante recordar que no es posible publicar una verificación sin mencionar el rumor. Y luego los rumores de poca circulación pueden ganar visibilidad con la publicación del cheque. Y en entornos políticamente polarizados, como fue en Brasil, donde la prensa también está bajo ataque, muchos lectores pueden preferir creer en el bulo y no en la verificación. La siguiente etapa es la investigación. Es muy importante que en esta etapa los periodistas ya estén capacitados para utilizar herramientas que permitan investigaciones más rápidas y precisas. Entonces, la capacitación es muy importante. También es importante que los periodistas estén capacitados para identificar tácticas comunes utilizadas para desinformar. Es también muy relevante que los investigadores estén preparados para ir más allá del contenido de los mensajes que investigan, porque la desinformación se ha vuelto más sofisticada y gran parte de la información errónea que circula en las redes sociales se compone de información veraz, que es extraída de su contexto original y utilizada en otro para dar lugar a interpretaciones que también son erróneas. Por tanto,
es fundamental que el investigador busque la intencionalidad de quienes publicaron por primera vez el contenido viral y también el efecto que la publicación está teniendo en los lectores y que se queda expuesto por las reacciones y por los comentarios que se han hecho en las redes. Es importante que los controles sean transparentes, ofreciendo que los controles, no, que las verificaciones, que los textos de las verificaciones sean transparentes, ofreciendo a los lectores la posibilidad de consultar también las fuentes primarias que fueron utilizadas en la verificación. Es importante dejar claro cómo y por qué se llevó a cabo la investigación. En Comproba, también aprovechamos para mostrar lo que podemos aprender sobre la desinformación a partir de la verificación que se está leyendo, porque ahí tenemos un ejemplo práctico que se puede utilizar para la alfabetización mediática para las personas. Está muy claro, es más fácil hacer esto. Y finalmente, debemos pensar en la distribución. Es muy importante pensar en diferentes formatos, y formatos que puedan ganar visibilidad en las plataformas donde se publicaron originalmente las publicaciones desinformativas. Es necesario fomentar conversaciones en las redes sociales y mostrar por qué la gente pudo haber creído en el rumor. Y por último, ¿qué hacemos en Comproba? Mostrar los enlaces de otros verificadores, de otros fact-checkers que hayan verificado contenidos iguales o similares. Esta ha sido una regla que desde el inicio de Comproba estamos utilizando y creemos que ayuda a fortalecer el ecosistema de verificación. Entonces, bueno, son esas mis palabras iniciales para esto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Sergio. Gracias también por el contexto. Hablaste de periodismo vacuna, de periodismo, cómo contrarrestar el periodismo declarativo y sobre todo cómo hacer más periodismo verificador de hechos. Yo creo que lo más importante de la experiencia de ustedes es el periodismo de soluciones que dan, pero sobre todo, y creo que es algo para también contemplar en muchos países, es el trabajo colaborativo que hacen entre diferentes medios que ayuda a contrarrestar la desinformación. Hay muchas preguntas, no me voy a detener en ellas porque hay algunas básicas que les preguntan a ustedes sobre algunos temas, se las vamos a enviar, pero no quisiera dejar de tener una reflexión de ustedes, tenemos 7 minutos todavía, para que hablemos un poquito o nos digan sus impresiones de lo que mañana vamos a estar hablando bastante en esta cumbre, que tiene que ver con inteligencia artificial. Y la pregunta un poco a los tres es si un poco lo que hablabas vos, Silvio, de un poco de este balance de comprender que la desinformación no es el 100%, es mínima, pero afecta a la democracia, y lo mismo que Daniel, si creen ustedes que la inteligencia artificial nos va a favorecer para crear más fact-checking o si nos va a sobrepasar en caso de que no sea regulada como se está buscando ahora en el Congreso de Estados Unidos, de regular a los creadores, desarrolladores de inteligencia artificial para que no se nos vaya de la mano, especialmente sabiendo que hay una humanidad que quiere el bien y otra el mal. Y a veces, como bien decía Sergio, los rumores y las noticias malas prevalecen sobre las noticias correctas, ¿no? Es decir, ¿cómo ven la irrupción de la inteligencia artificial en los procesos electorales? No sé si quieres empezar, Silvio, desde una visión académica. Gracias. Bueno, estamos en el medio de tratar de entender cómo funciona, cómo evoluciona rápidamente la inteligencia artificial, o por lo menos las plataformas como el ChatGPT y otras plataformas similares que producen contenido generativo. Creo que estamos en un momento de especulación más que de evidencia, pero es factible pensar, digamos, la tecnología nunca es neutral, pero podríamos pensar que en este sentido la inteligencia artificial puede ser y ha sido utilizada para desinformar o puede ser utilizada para informar, digamos. Entre comillas, había un empate técnico. El tema es cómo los actores que están interesados en la desinformación pueden capitalizar esta tecnología para seguir haciendo y más afinando su estrategia
y profundizando estos objetivos. Y para mí esa es la preocupación, vale decir, en la posibilidad de que sería imposible distinguir qué es un contenido real de un contenido ficticio. Incluso en audiencias que están más predispuestas a crear contenidos que son falsos, o que digamos porque el contenido empata con sus psicología política o preferencias ideológicas o situación de contexto y de vulnerabilidad, que los hace más dispuestos a creer en esa información. Creo que ese desafío que existe hoy y se va a profundizar hacia adelante, no es claro que los usos más virtuosos, la inteligencia artificial nos ayuda a resolver esto. Pero repito, estamos en un momento de especulación y mucho queda por documentar esto todavía. Muchas gracias. Daniel, ¿alguna reflexión, opinión? Sí, es una herramienta claramente que puede ser usado, coincido con Silvio, en un sentido o en otro, y desde las redacciones, desde los medios en general, seguimos el problema en distintas dimensiones, ¿no? Por un lado, cómo podemos usar la inteligencia artificial para mejorar nuestros procesos y que se transforme en un instrumento para acelerar nuestra transformación, mejorar la calidad de nuestra producción, etcétera. Por otro lado, cómo puede chocar eso con los estándares periodísticos, ¿no? Bueno, cuáles son las barreras éticas, revisar hasta dónde podemos usarlo, cuáles son los límites. Por otro lado, reflexionar sobre los riesgos que genera la inteligencia artificial en los más distintos campos, y uno de ellos es desde ya la de la desinformación, porque obviamente multiplica las dificultades para reconocer lo que es falso y distinguirlo de lo verdadero. Y otro tema es cómo puede ser usada la inteligencia artificial para seguir socavando nuestra sustentabilidad, por lo que hablábamos, exponía yo hace un rato respecto de los derechos de autor, ¿no? Entonces, si bien la disputa con las plataformas es compleja, es lenta, los avances legislativos todavía o los acuerdos privados son insuficientes, reconocer cómo usan nuestros contenidos a través de los sistemas de inteligencia artificial, donde se mezcla la autoría de distintos generadores de esos contenidos, es enormemente difícil. Hay una experiencia que hizo un periodista argentino hace poco que le preguntaba a ChatGPT cómo se informaba a partir para responder a las preguntas que le hacían respecto de cuestiones de interés público en la Argentina, y mencionaba toda una serie de medios, todos medios tradicionales conocidos, ¿no? Entonces era una especie de admisión de la responsabilidad del uso de contenidos de terceros para ofrecer esos servicios. Nosotros tratamos de ir registrando cada uno de esas respuestas, porque obviamente van cambiando y pueden finalmente perderse y ser cada vez más difíciles de comprobar, pero es un desafío suplementario que introduce un riesgo extraordinario para nuestra sustentabilidad. Sí, yo diría que hubo una gran noticia ayer, que se dio a conocer esta mañana en los medios, que fue el acuerdo de los guionistas en Hollywood que terminaron la huelga, justamente porque uno de los puntos principales no era solamente el tema salarial, pero era la utilización en los guiones de la inteligencia artificial y cómo los guionistas deben ser protegidos por Hollywood para que no se utilice para tergiversar obras o crear obras diferentes con temas de inteligencia artificial. Es decir, la creación de los contenidos, en este caso también de los periodistas, debe evaluarse por cualquier regulación que haya en inteligencia artificial. 2 minutos para cerrar, Sergio. Lamentamos que sea así, pero el país más grande del mundo tiene el privilegio de cerrar esta conferencia. Gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, la tecnología, cuando se ha creado para ser utilizada después por los medios de comunicación, siempre fue utilizada para la desinformación. Ocurre que el periodismo se apropia de la prensa, del radio, de la televisión, y cuando surgen las tecnologías digitales no tenemos este protagonismo. Entonces, esto es una cuestión. Creo que la inteligencia artificial es algo que está fuera de nuestro control. Podemos utilizarla para producir contenidos, para mejorar los contenidos que tenemos, pero hay una preocupación de mi parte, que es del fact-checking. Siempre fue una herramienta para aumentar el costo de la desinformación.
Y lo que vimos, por ejemplo, de 2018 para acá, es que en el principio, en 2018 había muchos contenidos que eran muy sofisticados y otros contenidos muy singelos, muy sencillos, y cuya producción era más, no era tan de costo tan alto. Y lo que vimos es que a seguir el tiempo, los contenidos más sencillos fueron mucho más utilizados porque no costaban tanto. Lo que me preocupa es que ahora lo que tenemos es una posibilidad de producción de contenidos de desinformación que tengan la verosimilitud y que por lo tanto pueden pasar por contenidos que sean verdaderos, que se puedan producirlos con mucho bajo costo. Que esto está ampliando el costo de la verificación y no de la desinformación. Entonces, esta es mi principal preocupación en este momento. Muchísimas gracias. Elevar el costo de la desinformación creo que es una frase contundente de lo que nos ayuda, Sergio, a entender este problema en los procesos electorales. Le agradezco muchísimo a Daniel, Sergio y Silvio por esta muy buen panel.